Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Hoy vamos a hablar con representantes del sector privado, vamos a ver cómo se visualiza el nuevo gobierno, estas primeras acciones, el discurso, todo el tema fiscal, que es un elemento que es tal vez la primera prueba de fuego del gobierno, y para eso pues tenemos a dos buenos amigos con quienes vamos a conversar. Agustín Martínez, gracias Tim por estar con nosotros. Gracias Luis, buenas noches, gracias por invitarnos. Y Carlos Guerrero también, gracias. Muchas gracias Luis por la invitación y un gusto compartir con Agustín este programa. Si vemos un poco el discurso inaugural del presidente, y todavía podríamos ir un poquito antes de la toma de posesión, ellos han mandado mensajes de que quieren un cierto entendimiento con el sector privado, por lo menos ha habido diálogo, ¿verdad? Y un diálogo hasta donde pues, hemos podido ver nosotros a través de los medios, en el que ha habido diferentes opciones de poderse poner de acuerdo. ¿Es así? ¿Lo interpretan ustedes así también? ¿Cómo ha sido ese desencuentro también que hubo después por el hecho de que ustedes les presentaron unas propuestas como ANEP, ¿verdad? Al gobierno le dieron un plazo para que respondiera, no respondió. ¿Cómo es tu valoración en general con las diferentes reuniones y los temas que están en boga ahorita? Mira, partiendo del discurso, yo creo que el discurso para el oído de muchos fue refrescante en términos de tono, de actitud, y la gente era lo que quería oír, un trabajo unificado con los diferentes sectores, por lo menos así se proyecta, para sacar adelante el país. Desde esa perspectiva, pues yo creo que estuvo bastante bien. Lo decía el otro día yo en un programa que en términos cualitativos fue bastante bien, con algunos enfoques bien definidos en la parte social, en la parte comercial, de integración de Centroamérica y todo eso. Para mi propio conocimiento, yo creo que debería de haber tenido un poco más de proyección de números, digamos. Yo creo que 3, 4 números hubiera sido interesante oírlos, porque eso hubiera marcado un compromiso. Por ejemplo, de crecimiento. El presidente lo había dicho en foros previos que él calcula que pudiera haber una proyección a crecer 3%. Yo creo que eso hubiera sido interesante oírlo ahí. Aparte de eso, de manera realista, definir que estamos pensando en metas de empleo, de reducción de déficit, de reducción del endeudamiento, cosas de ese tipo, y algunos sobre el enfoque social también. ¿Verdad? Yo creo que desde ese punto de vista pues se complació a la sociedad en general, y a partir de ahí pues se le ha dado seguimiento también a través de un par de reuniones que se han tenido con ellos, donde se ha pretendido marcar como o definir el marco de trabajo sobre el cual debería establecerse un diálogo con los diferentes sectores. Uno de ellos es el sector privado. Han sido reuniones muy cordiales, reuniones donde se ha establecido o se ha querido establecer cuál puede ser la base del diálogo, pero de repente aparece el tema fiscal, y ahí creo que ha habido un poco de discusión. Entiendo que la próxima semana va a haber una reunión para seguir discutiendo el tema, porque ANEP ha planteado al gobierno a dónde ve algunos problemas con esta reforma. O sea, y se está vendiendo como que no va a afectar a gran parte de la población, pero nosotros creemos que sí. O sea, ya podemos entrar después en el detalle de cómo puede afectar, pero creo que los medios lo han discutido ya de alguna manera, algunos líderes gremiales lo han expresado, cómo puede esto venir a afectar a toda la población por el efecto cascada que puede tener alguna de estas medidas. Pero en términos generales, yo creo y resumiría diciendo que si ese cambio de actitud se mantiene, ese discurso conciliador se mantiene, nosotros pues vamos a continuar, y hay disposición a hacerlo, porque también el país no aguanta más.
Realmente todos estamos conscientes, y el presidente lo dijo en su discurso, la única forma que tenemos que para sacar adelante este país es unidos, trabajando de la mano, todos los sectores, cada quien en su campo, y enfocarnos hacia eso. Si eso se logra en el corto plazo, yo creo que vamos a tener un país mejor en los próximos años. Carlos, tú además estás en el consejo que apoya el crecimiento, ¿verdad? El Asocio para el Crecimiento. Y entiendo que también han tenido reuniones con el gobierno. Entonces tú tenés los dos lados, ¿verdad? Tenés lo que has visto en ANEP y lo que has visto ya en una comunicación en Casa Presidencial, imagino, en estos días. ¿Cuál es tu valoración de esa intención y de ese cambio de discurso y el tema fiscal, pues obviamente, ¿no? Pues comentarte, Luis, que yo definitivamente sí veo muy buenas intenciones del gobierno entrante en primero mejorar la comunicación en general con el sector privado, en sentar nuevas reglas del juego de entendimiento, las cuales creo que han sido muy bien vistas por ambas partes, ¿verdad? Creo que el hecho de buscar no confrontar, sino que buscar una mesa de diálogo, la cual funcione a nivel de ANEP, es importante, y por eso creo que todos tienen que poner de su parte porque esta mesa funcione, ¿verdad? Y que lo que se acuerde en esta mesa se cumpla. Yo sí creo que el presidente Salvador Sánchez Serén va a ser una persona coherente de su discurso con su realidad, con su manera de gobernar, y eso es lo que esperamos todos los salvadoreños. Y en ese sentido, creo que su discurso ha sido muy positivo en el sentido de que no ha sido confrontativo, ha buscado unir, ha buscado tratar de marcar una nueva manera de gobernar, lo cual yo creo que para el inicio de este nuevo gobierno pues deja muy buenas, deja altas expectativas, pero también deja un camino marcado bajo el cual creo que todos debemos de tomarle la palabra y trabajar, ¿verdad? Yo creo que este país no tiene otra salida más que crecer, ¿verdad? Por bien de todos los salvadoreños. Y para que este crecimiento se dé, debemos de generar confianza en el sector privado, confianza en la población, y para que esta confianza se dé, tenemos que pasar de las palabras a los hechos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo creo que ese es el reto, tanto en el marco del Asocio para el Crecimiento, que de hecho esa es la razón de ser del Asocio para el Crecimiento, buscar aquellas condiciones que generen un crecimiento sostenible, y obviamente en el seno de ANEP también, ¿verdad? Es decir, estamos preocupados porque realmente cómo podemos hacer para crecer, cómo podemos hacer para desarrollar este país de la mejor manera posible, con balances, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo de que el mensaje de nuevos impuestos en este momento no es el mejor, ¿verdad? Y más como se ha querido vender el tipo de impuestos, que tal vez ha habido un poco de desinformación. Yo sí creo que hay que buscar una solución al tema de la caja del gobierno. Es decir, sabemos que es necesario tirar parte de la deuda de corto plazo a largo plazo, pero obviamente con controles, ¿verdad? Que no sea esto un cheque en blanco. Yo creo que ese mensaje es importante dárselo al nuevo gobierno, porque de lo contrario se va a aprobar deuda de corto a largo plazo y después se va a volver a endeudar en un plazo muy corto. Entonces yo creo que sí hay que darle un respiro al gobierno, pero obviamente con controles y con reglas del juego claras para que funcione mejor, ¿verdad? En cuanto a los nuevos impuestos, yo sí creo de que hay que analizarlos. Yo sí creo de que no es el momento adecuado, que la manera de realmente llevarle más fondos al fisco es vía el crecimiento, vía ampliar la base tributaria, vía generación de confianza precisamente, y no aumentando o con nuevos impuestos. Agustín. Yo creo que una de las partes más difíciles de todo esto que se nos viene es cómo ese discurso del presidente y esa actitud conciliadora que se quiere plantear permea hacia todas las estructuras del gobierno. Si se logra eso, yo creo que vamos bien, porque nosotros incluso en el ENADE estamos planteando una serie de programas, reformas que se van a sugerir
para desburocratizar el país, para tener una economía más dinámica, para que las inversiones pues se puedan establecer mejor acá en el país, y es en función de eso. Entonces creo que tiene un gran reto el presidente y los funcionarios de más alto rango del gobierno para que ese discurso concertador se maneje en todos los niveles. De hecho, algunos funcionarios lo están expresando y ojalá sea así. Nosotros queremos ver, porque una cosa es lo que tú ves a nivel de la ANEP y la discusión de estos impuestos, pero hay un montón de temas que están ahí, en la asamblea, algunos de ellos, otros en proyectos, pero que van a tocar sectores específicos. Entonces, toda esa discusión se tendrá que llevar a diferentes foros y ahí es donde esperaríamos todos que el gobierno en general tenga un cambio de actitud. Eso para mí es básico. Ahora, a mí me llama la atención, y dejémoslo para el próximo bloque, los dos discursos que el presidente pronuncia ese día de la toma de posesión. ¿Verdad? El discurso que fue público, llamémosle así, que lo vimos todos a través de la cadena nacional de radio y televisión, y que es un discurso, como lo hemos comentado, muy conciliador y que busca entendimientos. Y el otro, que es el que hace en la plaza pública, ¿verdad? Y entonces la gente dice, bueno, allá estaba el presidente Sánchez Serén y en el otro lado estaba Leonel González, ¿verdad? El comandante Leonel González. Comentemos eso a la vuelta y veamos cómo podemos conciliar también eso. En un momento estamos de nuevo con 361 grados. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario, libre y objetivo. ¿Qué te pasa, mi amor? Que no oigo el corazón de Laurita. No te preocupes, Laurita va a estar mejor. Mamá dijo que vas a estar mejor. ¿Qué le pasó a tu blusa? Es que le di parte de mi corazón a Laurita. Dona tus coras y convierte tu generosidad en acción. Con el programa Salud y tus Coras, ayudas a Sana Mi Corazón a regalar vida a niños con problemas cardíacos de escasos recursos. Fundación Dona tu Cora. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con miembros del sector privado, de representantes de gremiales del sector privado, sobre el tema de la toma de posesión, los discursos que dio el presidente Sánchez Serén ese día, las posibilidades de acuerdos con el sector privado también. Usted decíamos, dio dos discursos, uno para todos nosotros, digamos, en el sentido de que fue una cadena nacional y que lo vimos todos por ahí, y otro en la plaza pública, ¿verdad? Y como que el otro yo no lo escuché, pero por los comentarios que he logrado recabar, fue como mucho más beligerante, ¿verdad? Que lo que fue el otro, que fue más conciliador. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el verdadero sentido del gobierno? O sea, ¿va a ser el de el CIFCO o el de la plaza pública? A ver cómo van a poder conciliar eso. Y le agrego el hecho de que el primer tema por el que se comienza es por un tema fiscal, ¿verdad? Y un tema puramente tributario, ¿verdad? O sea, de más impuestos. Como que no es la forma de comenzar, ¿verdad? O sea, como que hubiera habido otros temas tal vez más fáciles por donde haber comenzado. Pero ¿cómo lo interpretas? Bueno, esto es igual a lo que yo te decía en la parte del gobierno, o sea, en la parte política del partido FMLN y hoy en el gobierno el presidente Sánchez Serén, yo creo que tiene que ser muy cuidadoso en no manejar un doble discurso, porque al final él hoy ya es el presidente de todos los salvadoreños. Entonces los discursos tienen que ser bastante coherentes con esa realidad y con su función de presidente. Yo siento que, igual que lo que te planteaba con los funcionarios de gobierno, debe de ser él hacer un trabajo político para convencer a todo ese grupo que lo ha apoyado
que también hay otra parte de la sociedad que piensa diferente, que tienen que trabajar juntos y trabajar en generar ese balance. Si se van manejando dobles discursos, yo creo que eso va a ser muy difícil. Y particularmente en el sector privado, yo siempre he dicho que nosotros en el sector privado no entendemos doble discurso. O sea, no es lógico. Tú representas grupos, representas sectores que eventualmente, si te ven sentado en una mesa con el gobierno, pero por otro lado se tiene un discurso o se toman medidas o acciones en contra de este sector, te lo van a reclamar, ¿verdad? Entonces, no se entiende esa parte. Yo no oí el discurso, pero sí entiendo que al final hizo un llamado a toda la audiencia que tenía ahí, también a generar un entendimiento con los otros sectores para trabajar de la mano. Si eso se logra ir perfilando en una dirección, creo que será bienvenido, pero no es correcto tener un doble discurso, a mi juicio. Los dos elementos de gobierno, te lo agrego aquí nada más, iniciales han sido el ingreso a Petrocaribe y ya venir más en forma el gobierno a decir sí quiero la reforma tributaria, porque hasta antes de la toma de posesión era bueno, esto era del gobierno del presidente Funes, pero hoy sí ya dijo sí quiero ir adelante con esto. Esos dos mensajes más lo demás, ¿cómo lo interpretas? Bueno, yo lamentablemente no vi el discurso de la plaza, pero lo que sí escuché, que el secretario general del partido, Eduardo González, hizo un llamado a todas las bases del partido a que dejaran gobernar al presidente Salvador Sánchez Serén. Y eso creo que es bueno, porque al final todos debemos de entender que es el presidente de todos y por ende debe poner a El Salvador como la prioridad, ¿verdad? Independientemente de los colores políticos. Y yo creo que el presidente en su mensaje comenzó diciendo y habló muchísimo sobre el tema de tratar de ser transparente, de buscar la austeridad. Y yo creo que ese es un mensaje importantísimo para que permee dentro de todo su gobierno. O sea, que él dé el ejemplo de austeridad, de transparencia. Y estos temas son importantísimos para tratar de hacer un buen gobierno, porque creo que es el primer paso que hay que dar. Y en ese sentido, el hecho de, cuando habla de transparencia, por ejemplo, que toda la información pública, todos los salvadoreños tengamos acceso a ella, es un tema importantísimo, ¿verdad? En el tema de la austeridad, reducir todos esos gastos innecesarios en publicidad, en viajes, en vehículos, y eso puede ser un impacto positivo también para las finanzas del Estado. Entonces yo creo que si él da el ejemplo, obviamente todo su gabinete de gobierno tiene que comportarse con las directrices que él dé, y yo creo que eso es importante en reducir el gasto corriente, por ejemplo, y obviamente cuando entramos a tu segunda pregunta, el tema Petrocaribe creo que por lo menos le da más transparencia a este ingreso, digamos, o a esta importación que se quiere hacer de petróleo en nuestro país. Lo importante es que todavía no están claras muchas formas de cómo operar. Yo creo que lo importante en esto es ser transparente, comunicar y que se vea un beneficio para todos los salvadoreños, no para un grupo, ¿verdad? Primero. Segundo, en el tema de las reformas tributarias, yo creo que más que querer ellos nuevos impuestos, quieren una salida a su problema de flujo, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que hay que discutir a fondo, hay que llegar a entendimientos, y yo sí creo de que el tema de pasar deuda de corto plazo a largo plazo hay que hacerla por bien del país, no obstante con reglas del juego claras, ¿verdad? Poniendo límites, y no así hablar de nuevos impuestos mientras la economía no pueda crecer. Yo creo que ahorita hay que preocuparnos porque el gobierno tenga liquidez para operar, pero también hay que preocuparnos aún más porque la economía pueda crecer. Mira, el tema de Petrocaribe hay que verlo en tres instancias, digamos. Uno es la parte política, que pues todos sabemos cuál es el origen del proyecto y hacia dónde va. Pero yo, digamos, en la parte financiera que puede generar un beneficio posible al país por los créditos blandos, pues hay que discutirla y hay que ver las condiciones que eso trae.
y cuáles son las implicaciones para el país de entrar a esto. Pero yo el otro día discutía la parte operativa de eso, porque se habla que es un mecanismo para generar como una especie de trueque, ¿verdad? Donde tú vas a recibir petróleo y vas a tener la posibilidad de exportar hacia el sur una serie de productos. Si eso se diera, que bueno, eso hay que verlo como un proyecto más o un mercado más. La gran preocupación que a mí se me genera en eso es que se vaya a concentrar todo el esfuerzo hacia eso y descuidemos el resto. De hecho, los funcionarios tienen ciertas limitaciones y ciertas capacidades ya para estar atendiendo todos los tratados de libre comercio que se han suscrito, las reglas con que estos operan, está a veces siendo difícil administrarlas, y además el país no está preparado en infraestructura, logística, costos, competitividad, que se ha perdido y se ha dicho mucho al respecto. Entonces, si uno ve las cifras de las exportaciones del país, tú puedes ver que el 45% de las exportaciones van a los Estados Unidos, el 40% va a Centroamérica, que es quizás nuestro mercado más natural, el 4% va a Europa, que ojalá se potenciara con el nuevo acuerdo de asociación, y el 11% va al resto del mundo, incluyendo Latinoamérica, que no estaba considerado en los otros. Entonces eso ha sido así porque además las economías latinoamericanas son bastante similares. O sea, Colombia produce todo lo que nosotros producimos y está a la par de Venezuela. Ecuador igual, es un socio comercial fuerte con Venezuela. Entonces la preocupación que yo tendría es en la parte operativa para que esto se dinamice y que tú puedas producir a costos competitivos para exportar. Ahora, el arreglo que se haga dentro de todo eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Cómo en la operación le vas a vender a una empresa local para que ella exporte, pero todo eso hay que considerarlo para que realmente tenga el efecto, si es que lo van a hacer, como se está planteando. Ahora, la cosa ahí es que a veces, y esto aplica bastante a tu sector agrícola, la gente dice, sí, vamos a importar la gasolina y luego le vamos a vender azúcar, le vamos a vender café, le vamos a vender granos, por ejemplo, o frijol, maíz, etc. Pero como que fuera el gobierno el dueño de toda la producción, ¿verdad? Y entonces el gobierno va a ser el dueño de la importación en este caso y del préstamo que va a quedar, y el gobierno va a ser el que pero el que produce es una persona individual, y eso además, si se exporta demasiado, va a generar incrementos de precios internos también. ¿Cómo se puede compatibilizar eso si estamos hablando de una factura petrolera de $2.000 millones en el año? Pero el sector agrícola no es de ese tamaño en su totalidad, pues, o a más o menos en su totalidad de ese tamaño, ¿no? Sí, ahí es donde está el problema. O sea, hay que tener esos cuidados. Te voy a dar un ejemplo. En Nicaragua, parte del problema que tenemos de frijol acá es porque Nicaragua transformó su producción de frijol, que antes era más frijol rojo, a frijol negro, precisamente para exportar ese frijol a Venezuela, que ya son grandes consumidores de frijol negro. Entonces hoy no hay la disponibilidad que había antes en la región de frijol rojo, y eso nos está impactando a todos. A Guatemala menos, porque ellos sí consumen frijol negro, pero en Honduras, El Salvador y Costa Rica consumimos más frijol rojo. Entonces, lo que tú dices, esto es de balances también, ¿verdad? Cómo manejar un proyecto de exportación sin afectar la producción nacional. O se te puede dar el caso inverso, que tú proyectes o hagas un programa de estos enfocado en un sector y de repente no lo pudiste exportar por A o B razones, porque las condiciones sanitarias del producto no se adecuaron o allá no te lo permitieron, y entonces el producto se queda aquí, y entonces te genera un efecto de presión sobre el mercado que no existe. Entonces afectas al productor porque los precios se deprimen. En estas cuestiones yo siempre digo que son situaciones de balance, todo eso tiene que considerarse
para no causar distorsiones en los mercados, de abundancia de manera que afecten al productor, pero también de suficiencia para el consumidor para que tenga precios estables. Ese balance en cada sector hay que estudiarlo y es bien complicado. Tenemos años en varios de las cadenas que manejamos en la Camaro de querer ver cómo eso se genera el balance perfecto para evitar distorsiones en los mercados. Okay. Vamos a un corte comercial y a la vuelta continuemos un poco profundizando en Petrocaribe, ¿verdad? Y vamos a entrar ahí en Alba Petróleos también y esa relación, ¿verdad? En el momento estamos de nuevo con 361 grados. Con Claro Video puedes ver lo que quieras, cuando quieras y siempre a tu alcance. Diversión sin límites para toda la familia. Suscríbete en clarovideo.com.sb. Tu primer mes es sin costo. Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. 361 grados, la conversación con Luis Membreño se transmite aquí, en Canal 33, todos los domingos de 7:30 de la noche en adelante y su retransmisión los martes a partir de las 9 de la noche. Estamos conversando sobre el inicio del gobierno y decíamos que hay dos elementos bien importantes que son como los elementos en los que estamos discutiendo en el país. Uno es Petrocaribe y el otro es la reforma tributaria y dentro de esto además el financiamiento del gobierno a través de bonos y todo ello. Y hemos estado en esto de Petrocaribe y todo. En esto yo creo que hay un elemento y es que El Salvador ya estaba en Petrocaribe, solo que no directamente a través del gobierno, sino que a través de Alba Petróleos, porque al final es lo mismo. Entonces, aquí lo que sucede es que Alba Petróleos va a dejar de importar y lo va a hacer supuestamente el gobierno. El gobierno es un ente ahí en el aire, entonces la pregunta es ¿quién en el gobierno? ¿Va a ser la CEL? ¿Va a ser CEPA? ¿Va a ser el Ministerio de Hacienda? ¿Quién va a hacer eso? ¿A dónde lo van a almacenar? ¿En qué tanques? ¿Le van a comprar a Alba Petróleos los tanques y la central que tienen en Acajutla? ¿O van a hacer una nueva? ¿O lo van a alquilar? O sea, todo ese detalle es bien importante. Y el resto el pago, ¿verdad? Claro. Porque Alba Petróleos ha estado financiando a sector agrícola para después poder reexportar. Entonces, ¿lo va a hacer ahora el gobierno? ¿Cómo lo ves tú? O sea, porque ha habido bastante falta de información, pero sí tiene impactos, ¿verdad? Al final de cuentas, positivos y negativos dentro de una economía, ¿verdad? Bueno, yo creo que en la medida que se despolitice Petrocaribe y que se vea eminentemente como una herramienta económica financiera para llevarle beneficio a todos los salvadoreños de una manera transparente, donde yo sé que hoy por hoy hay muchas dudas, hay muchas inquietudes, hay mucha tela que cortar, y eso es lo que esperamos como salvadoreños, que sea de una manera transparente, que se le explique al pueblo salvadoreño cuál va a ser el beneficio de entrar a Petrocaribe y que todos los sectores tengan igualdad de condición para poderse verse beneficiados de producto de esta entrada de El Salvador a Petrocaribe. Yo creo que esa es la clave del éxito. Porque un Alba Petróleos no ha sido así, ¿verdad? En Alba Petróleos han sido ciertas personas que se han visto beneficiadas. Obviamente es una, digamos, sociedad mixta, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no ha sido muy transparente, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de entrar a Petrocaribe es dar un paso hacia la transparencia y que este beneficio realmente lo sintamos todos los salvadoreños, ¿verdad? Si ese es el espíritu de entrar a Petrocaribe, creo que vamos en la ruta correcta. Si no lo es, entonces creo que sí vamos en detrimento del pueblo salvadoreño. El tema de la deuda, tal vez solo ahí si profundizamos un poquito, porque esto genera una deuda. Claro. Una deuda del gobierno ya en este caso, en el otro caso era de esta empresa, NPASA y Alba Petróleos. Entonces, esta deuda
¿tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa como cualquier crédito? Por supuesto. ¿O no? Porque hace 3 días decía el presidente, ya encontramos la forma de no pasar por la Asamblea Legislativa. Pero por supuesto que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. De hecho, el gobierno entrante ha sido crítico precisamente en gobiernos anteriores cuando no se llegó a la Asamblea para adquirir deuda. Entonces yo creo que ellos tienen que ser coherentes y dar el ejemplo, ¿verdad? Agustín. Sí, yo creo que ahí es donde empieza la transparencia. Tenés que regirte bajo las normas que tiene este tipo de proyectos, que es llevarlo a la Asamblea porque es un endeudamiento. Con 56 diputados. Así es. Y por otro lado, yo sí insisto en que, mira, es un proyecto que si genera oportunidades. Por ejemplo, ahorita veía la discusión que había entre los distribuidores y otros relacionados al sector que no tienen claro cómo va a funcionar. Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno es sentarse con ellos, definir el esquema y ver si eso es conveniente para la red de distribución que ya existe. Por otro lado, en las oportunidades de negocio, si esto genera oportunidades de negocio, los empresarios lo van a seguir y se van a ubicar en algún mercado posible en Sudamérica, pues que bueno, y hay que verlo como otro mercado más, que se puede abrir más oportunidades. Ojalá que eso así fuera, pero todo eso, como dice Carlos, tiene que estar bajo un esquema de transparencia y que ojalá se pueda estructurar bien, porque yo creo que es una prioridad del gobierno, así como lo ha planteado el presidente, pero para que la sociedad lo entienda tiene que ser con ese nivel de transparencia que se requiere. Ahora, otro tema es, si se paga con granos, por ejemplo, o algún tipo de producto agrícola, esto se le compra a un productor y luego se vende al gobierno de Venezuela para pagarle la factura petrolera. ¿A qué precio se compra y a qué precio se vende? ¿Y qué queda en medio? ¿Y quién se queda con eso? Es un tema importante, ¿verdad? Así que hasta es. el momento no ha habido transparencia en Alba Petróleo con eso, ¿verdad? Por lo que he podido leer, digamos, cómo funciona en otros países, es que hay una empresa intermediaria, que no sé si es el gobierno de Venezuela manda a alguien o le da la representación a alguien para que este sea el agente. Entonces compra localmente la producción y la exporta, y el gobierno le paga a cuenta del petróleo que recibe. O sea, por eso es como un mecanismo de trueque, porque sí en las noticias vemos el problema financiero que tiene Venezuela. O sea, ellos tienen problemas de pago, entonces, pero tienen productos que pueden enviar y el gobierno local, en este acuerdo, digamos, le paga al productor que les exporta, porque aquí sí habría divisas. Así que si eso se puede estructurar de manera transparente y eso se ve como un proyecto más, yo creo que está bien. Ahora, no hay que descuidar todo lo demás, que son mercados que sí son complementarios. O sea, Estados Unidos no produce muchos de los productos que nosotros podríamos producir en la parte agrícola, por ejemplo, y que estamos trabajando los sectores en algunas áreas para buscar la admisibilidad hacia allá, porque también son bien exigentes en la parte sanitaria, pero requiere un trabajo adicional que hoy por hoy no se tiene en varios sectores, que ahí deberíamos de concentrar el esfuerzo para aprovechar también los otros tratados que ya se han hecho. Ahora, Carlos, ahí dos cosas. Uno es, la producción nacional podría subir en la medida que pues haya que pagar esto de esa manera y se financie la actividad agrícola, y eso tendría un beneficio. Ahora, la cosa es, si se compra, pongamos a 80 centavos la libra del frijol, y se va a vender a un precio más alto al gobierno de Venezuela, y hay una intermediaria que te va a comprar a un precio menor que al que le vas a vender al gobierno de Venezuela, vamos a perder una parte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sería bueno que esto fuera directo de gobierno a gobierno, ¿verdad? Para que ese margen que quede en medio, que sea absolutamente transparente y que podamos obtener beneficio de eso. Cuando hablo de que hace falta mucha tela por cortar, me refiero a eso. Por ejemplo, el tema de la intermediación es un tema importantísimo. ¿Quién se va a quedar con la intermediación? Entonces, obviamente, por eso es importante
e insisto, es ser transparente en todo el proceso de incorporación a Petrocaribe, que se explique claramente cómo vamos a entrar, que esos beneficios, sea que sea en la producción, en la intermediación, en la venta, sean totalmente transparentes y que obviamente si le va a quedar al Estado, pues que sea visible, pues, ¿verdad? Que no vaya a haber una empresa que se quede con la intermediación, un grupo que se quede con la intermediación, sino que sea algo transparente, ¿verdad? Yo creo que al final, si se logra estructurar un esquema transparente, lógico, coherente, podría traer beneficios para el país. Y no solo, digamos, beneficiar al sector agrícola, podría ser el sector manufacturero, por ejemplo, ¿verdad? Poder ampliar la base de las exportaciones hacia nuevos mercados. Entonces yo sí creo de que si se logra estructurar algo transparente en el cual el beneficio sea totalmente visible para el país y obviamente para los sectores que van a lograr colocar su producto, yo creo que puede ser beneficioso. Pero obviamente estará por verse cómo se va a estructurar ese esquema, ¿verdad? Pasemos al otro tema. Sí. Ustedes decían la final de esta semana recién pasada que las leyes tributarias nuevas, estos nuevos impuestos, tendrían un impacto en el sector de la construcción. ¿Por qué no nos amplías un poco? Con mucho gusto. Inicialmente, como estaba redactada, particularmente la ley del impuesto inmobiliario suntuario, que le han llamado, obviamente no correspondía al nombre, ¿verdad? No era realmente toda la vivienda arriba de $350,000, sino que más bien por un error, quisiera entender yo, de redacción, estaba hablando de todo proyecto que contara con sus permisos. Eso quiere decir que, por ejemplo, en un proyecto de vivienda de interés social, ¿verdad?, que son un grupo de viviendas grandes que obviamente en su conjunto el proyecto vale más de $350,000, a lo largo de todo el proceso de construcción iba el empresario a estar pagando el 1% y obviamente esto iba a ser trasladado al costo de la vivienda. Entonces realmente no estaba dirigido únicamente a la vivienda de $350,000, sino que a toda la vivienda y a toda la construcción en el país. Eso se abordó con el ministro de Hacienda y dijo que efectivamente había habido un error en la redacción y que se estaba corrigiendo. No obstante eso, nosotros insistimos que no es el momento para hablar de nuevos impuestos y te voy a explicar por qué. Ahora, solo una cosa, ¿se estaba corrigiendo o ya se corrigió? Supuestamente ya se corrigió, yo no he visto el texto final de la ley, pero esperemos que porque eso era un error de entrada garrafal, porque realmente había que cambiarle el nombre al impuesto. Ya no era un impuesto suntuario inmobiliario, era un impuesto a todo desarrollo, pues. Pero dándole el beneficio de la duda y que realmente se corrigió eso, te quiero explicar, aún corrigiendo eso, por qué no es beneficioso para la economía, para los salvadoreños y particularmente para la clase media de este país. Te explico. Muchas familias salvadoreñas, el ahorro más importante de su vida es comprar su primera vivienda. Pero muchas, cuando van mejorando, dicen, voy a comprar mi segunda vivienda como inversión y voy a poner a producirla porque la voy a rentar. Y ese va a ser un ahorro adicional que voy a tener, ¿sí? Con esta ley, la clase media que puede hacerse o puede haber heredado una casa y hacerse de una segunda o de una tercera casa, va a tener que pagar el 1% si la sumatoria de los bienes que tiene suman más de $350,000. Y en este país hay, diría yo, decenas de miles de salvadoreños que están en esa condición, ¿verdad? Y que no necesariamente sus ingresos estén en el estrato alto, sino que simple y sencillamente por razones coyunturales, que heredaron una casa o que simple y sencillamente han puesto todos sus ahorros en hacerse de otro inmueble. Entonces lo que está haciendo esta ley es precisamente desincentivando el ahorro en adquirir un bien inmobiliario, un segundo bien inmobiliario, para obviamente generar renta, una renta vía la vivienda, ¿verdad? Entonces yo sí creo de que este tema hay que estudiarlo, porque puede ser, lejos de ayudarnos, puede desactivar o a muchos empresarios de la industria de construcción que sea un tema que determine que si van a hacer un proyecto, pues ya no lo hagan, ¿verdad? Entonces, lejos de beneficiarnos, nos puede afectar. Adicionalmente, así como está concebida la ley, no toman en consideración que hay un crédito hipotecario sobre ese inmueble. Es decir, si tú con mucho esfuerzo compras una casa y vale más de $350,000, pero estás pagando el 80 o el 90% de esa casa al banco, la casa realmente está hipotecada, no es tuya todavía. Es del banco. Es del banco. Y tú estás pagando un impuesto sobre eso.
Entonces no tiene sentido porque no toman en consideración las deudas también, ¿verdad? Entonces, por esas razones particulares es que nosotros vemos la no conveniencia de un impuesto que yo creo que es mal llamado impuesto suntuario inmobiliario, ¿verdad? Porque realmente no estamos hablando de un impuesto suntuario inmobiliario, pues estamos hablando de muchos cientos de miles de salvadoreños que posiblemente por su coyuntura o a lo largo de su vida han logrado hacerse 2 o 3 viviendas, pues, y las están poniendo a producir y posiblemente deben el 80, 70, 60% de esos valores al banco, pues. Entonces, sí creemos de que hay que verlo con lupa, ¿verdad? Vamos a un corte comercial, pero profundicemos un poco en eso, Agustín, a regresar, porque creo que has tocado un tema medular ahí con este tema de que no es de los $350,000, sino del valor acumulado, ¿verdad? Que es bien importante. En un momento estamos de nuevo con 361 grados, iba a decir 350,000. Ya volvemos. Mis deseos de triunfar los han inspirado para apoyarme desde que comencé. Me conocen y yo a ellos. Son buena gente, me atienden muy bien. Me encanta que siempre están cambiando para ofrecerme lo mejor. Y que además los tengo aquí cerquita, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina hay nuevos sueños e ilusiones. Qué bueno que tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores estén a la vuelta de tus sueños. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. En un país donde las noticias tienen colores políticos, nosotros decidimos mantenernos del lado de la imparcialidad. Creemos en informar sin colores políticos. Creemos en un El Salvador con un pensamiento libre. Como nuestro periodismo, nuestro compromiso es la imparcialidad. Diario El Mundo, tu diario libre y objetivo. Estamos llegando a la última parte del programa. Hemos venido hablando sobre el nuevo gobierno, sobre los elementos iniciales como ha sido Petrocaribe y por supuesto estamos ahora en el tema de la reforma tributaria y sus impactos y en particular en el tema de los bienes suntuarios que le llaman. ¿Puede ser la inversión algo suntuario? Y por el otro lado, decíamos, una persona que tiene una casita, pongamos que es una persona de clase media, vale $150,000, $200,000 y en eso hereda otra casa por un valor similar, ya llega a los $350,000, debe gran parte de la casa inicial que tiene, no tiene un flujo significativo y además va a tener que pagar impuestos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este tipo de concepto que es suntuaria la inversión? Y por el otro lado de castigar a la clase media, pues. Mira, en la visión, digamos, que el gobierno está planteando esto es solo desde el punto de vista de resolver el problema de caja y resolver el problema de corto plazo. Porque ninguno de estas reformas entrarían en vigencia ya. Hay algunas, como por ejemplo el impuesto a los activos, ese sí entraría, creo, o estaba planteado para entrar a finales de año. Ese sería el único que entraría en efecto a mediano plazo este año, o a corto plazo, en octubre. Pero los demás tienen que entrar hasta el siguiente, o sea, no es un esquema para resolver ya, y por eso está el tema de los bonos. Pero yo, contestando tu pregunta, diría de que en este momento, incluso en el discurso, el presidente le da bastante énfasis al crecimiento como una opción para salir adelante. Si queremos crecer y estamos tomando medidas como esta, que ya es prácticamente la tercera, cuarta reforma que llevamos en los últimos 6, 7 años, te va a reducir la posibilidad de que las inversiones aumenten, ¿verdad? Porque al final el local sobrevive aquí, se adapta y busca maneras. Pero, digamos, si vos querés impactar la economía, tenés que traer también inversión extranjera que sea contundente y genere grandes cantidades de empleo. Pero ellos están viendo todos los países, y si te concentras en el mundo, solo en la región centroamericana, los otros países están dando
algunos incentivos están generando más confianza, no tienen el problema de seguridad que nosotros tenemos, y algunos incluso con esquemas de seguridad complicados, me refiero a seguridad física y seguridad jurídica, están aún así atrayendo inversión por alguna razón. Y yo creo que lo mejor es crear esa confianza, o sea, no es con medidas como estas que pueden sonar como unilaterales que vas a resolver el problema de competitividad y crecimiento. Hay que trabajar y volvemos al discurso, unidos, que entiendan que también hay oposiciones que están razonadas, o sea, se les ha entregado una serie de discusiones alrededor de la misma reforma, propuestas para que se tomen en cuenta desde el punto de vista de la empresa privada y de muchos sectores de la sociedad que se van a ver afectados. El otro día oía yo a la representante de las pequeñas empresas que ven esto, pero especialmente en el tema de las cuentas, el manejo de las cuentas, los impuestos que van a llevar esto, que va a haber un efecto dependiendo de lo largo de la cadena de valor, y así va a ser el incremento del costo, porque si tú puedes tener del productor al consumidor, pues solo es una transacción. Pero si vas en toda la cadena, del productor a un mayorista, del mayorista a un detallista y hasta el consumidor, lleva mucho más pasos que al final vas a tener un incremento de 4 veces el impuesto que supuestamente está asignado a una. Y si además tenés materias primas antes para producir, eso te alarga la cadena. Entonces, porque no está grabada la importación, pero el que importa sí, para el que le vende al mayorista, y así la misma relación podemos hacer. Pero sí, esas son las cuestiones que tenemos que analizar y ver si no hay otras formas de mejorar el ingreso, y especialmente de lo que el gobierno controla, y eso sí es inmediato, es el gasto. Entonces, yo hacía el análisis el otro día, por ejemplo, de lo que es una empresa y el gobierno, tratando de verlos los dos como entidades a las que tú llegas a administrar. Cuando tú llegas a una empresa que está en crisis, y digamos, las crisis pueden ser de muchas naturalezas, pero en la parte de una crisis financiera en un negocio y contratan un nuevo gerente, primero tú haces un análisis de con qué cuentas, ¿verdad? Y a dónde está el gasto que tú puedes cortar inmediatamente, sin afectar, en el caso del gobierno, por supuesto, porque a veces se quiere manejar como que hay insensibilidad al tema social, pero de ninguna manera eso. Hay que focalizar el apoyo a las necesidades de la población, pero hay mucho gasto que se ha discutido, se consigna en los medios, que sí se puede cortar inmediatamente. Entonces, el nuevo gerente del país, poniéndolo así en relación, debería de ver eso. Bueno, ¿con qué cuento? ¿Dónde estamos? Hay anuncio de nuevas entidades, o sea, se está hablando de nuevos ministerios, cómo se van a financiar esos ministerios, y no vamos a crear más demanda de recursos del Estado. Entiendo que hay entidades que van a ser transformadas hacia ministerios y eso puede compensar, y sería bueno, pues si así va a ser, pero no procurar no incrementar más el gasto. Y aquí también que sean consecuencias los otros poderes del Estado, porque eso pocas veces se discute, pero también todos nos tenemos que socar el cincho. O sea, el sector privado ya está apretado, digamos, hay problemas de venta, hay problemas de seguridad, la economía no está dinamizándose y eso genera problemas en las empresas. Lo mismo el gobierno tiene que verse así, con esa, y sincerarse en cada una de sus entidades a dónde puede recortar algunos gastos para ser más eficiente. Yo
terminaría diciéndote que entre las 4 palabras iniciales del presidente estuvo transparencia, honestidad, eficiencia. Esa palabra hay que tomarla y desglosarla. ¿Y qué es una organización eficiente? Pues una que sea capaz de manejar los recursos adecuadamente para que el producto que salga de ahí sea en términos de impacto bien, en el caso del gobierno, sea positivo. Así que así deberíamos de empezar a trabajar, y creo que hay que todos arremangarnos la camisa y empezar a sentarnos a ver a dónde podemos hacer o tener una economía más eficiente y un gobierno más eficiente. Carlos, en los últimos años, si hablamos del 94 para acá, la cartera de créditos ha cambiado significativamente. Hoy el 55% de la cartera total, y antes era el 12%, está entre vivienda y consumo. Y dentro del consumo de las personas está parte también de inversiones en propiedades y todo. Entonces, si todo esto, que es el gran volumen de inversión del país, es a lo que le vamos a llamar suntuario, ¿verdad?, pues como que no vamos al camino correcto. Y si queremos reactivar la economía, decimos que la construcción es el primer sector por donde debe de arrancar esto, ¿verdad? Precisamente por eso yo creo que no hay inversiones suntuarias, hay gastos suntuarios. Y en ese sentido creo que es un error tratar de tasar todo este tipo de inversiones, pues que al final, como tú bien dices, son un beneficio para el país porque generan el dinamismo económico, particularmente en nuestro sector, que se le requiere, ¿verdad? Al construir todo tipo de construcciones, desde vivienda de interés social hasta vivienda clase media alta, yo creo que no debemos de hacer una diferenciación en cuanto al beneficio que puede traer el reactivar la economía a través de la construcción en cualquiera de estos proyectos que se pueda dar. Pero yo sí quiero rescatar un tema. Yo creo que lejos, si bien es cierto, hay que buscar cómo resolver el problema de caja, el problema del flujo del gobierno y el tema de pasar de deuda de corto plazo a largo plazo es un tema inevitable, pero que hay que hacerlo ordenadamente con los candados necesarios. Yo sí creo que en vez de estar hablando de nuevos tributos, deberíamos de estar hablando en la competitividad de las empresas, y el presidente en su discurso lo mencionó. ¿Cómo mejoramos la competitividad de las empresas? Y ese creo que puede ser la llave para que haya un crecimiento económico. Uno de ellos es, por ejemplo, reduciendo burocracia, que creo que es un tema que a todos los salvadoreños de una u otra manera afecta, y particularmente en el sector privado. Por ejemplo, en el sector de la construcción contamos ya con una ley de agilización de trámites de construcción, que es una herramienta valiosísima para que realmente este gobierno entrante la tome y realmente la operativice, porque entró en vigencia en marzo, pero no hemos visto nada en los últimos 2 meses, ¿verdad? Entonces, ya existe la herramienta y lo que necesitamos es darle los dientes, empoderar a los funcionarios que realmente van a administrar esta ley para que sea una ley que genere transparencia, que genere no discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos. Hay tiempos que deben de respetar. Entonces, en ese sentido, este tipo de herramientas son valiosísimas para el gobierno entrante y, de hecho, yo quiero decirlo, esta ley se trabajó con el gobierno anterior, particularmente con Secretaría Técnica de la Presidencia, con el ministro de Obras Públicas, el ministro Gerson Martínez. Yo estoy seguro que en él vamos a tener un gran apoyo. De hecho, es el viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano el administrador de esta oficina que va a estar monitoreando la ley. Entonces, es bien importante empoderar y que estas herramientas con las que ya se cuentan entren a funcionar adecuadamente, ¿verdad? Y eso, pues, yo creo que eso debe ser un tema transversal en este gobierno, el cómo tener reglas de juego claro, ¿verdad? Cumpliendo obviamente la ley, pero cómo mandamos, ese es el mejor mensaje que podemos mandar hacia el sector privado. Y aquí no se trata de favorecer a uno o al otro, simple y sencillamente que las reglas del juego estén claras. Perfecto. Y eso creo que es lo que necesitamos. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que podemos concluir en varias cosas. Uno es que todos estamos claros que hay que resolverle el problema al gobierno de caja de una manera sensata, ¿verdad? Que tiene que haber recursos adicionales para el gobierno con refinanciamientos, pero tampoco puede ser un cheque en blanco para que sigan gastando de la misma manera como se ha hecho hasta ahora. Tiene que haber austeridad, como ya lo dijo el presidente, y así como todo el sector privado y los ciudadanos estamos recortando nuestros gastos y nuestro nivel de vida, pues también el gobierno tiene que hacerlo en el mismo sentido. Petrocaribe puede ser un buen instrumento, necesitamos mucho más detalle
para poder ver transparentemente cómo es esto, pero podría ser un instrumento positivo para el país. Y lo otro es que una reforma tributaria en este momento y con estas características no es lo conveniente. O sea, no es ir a gravar a la inversión, que es la forma de poder reactivar la economía, ni golpeando a la construcción, ni golpeando a los demás sectores, y menos con las transacciones bancarias, porque al final de cuentas esto es en cadena y al final de cuentas esto pues encarece todo para la población. Entonces como que deberíamos de buscar más algo alrededor del tema del flujo para que el gobierno pueda tener suficiente espacio, pero que le demos la prioridad al crecimiento económico, que le demos a la competitividad, a la burocratización, a cómo hacemos para que haya más inversión en el país y no menos, y que de esa manera pues podemos entrar a un círculo virtuoso del crecimiento y que no estemos enfrascados solamente en ver cómo cobramos nuevos impuestos porque la economía no crece, ¿verdad? Así que esperemos que este nuevo gobierno yo le ayude en ese agregaría, sentido. creo que tu resumen es fabuloso de todo lo que hemos hablado, a que si bien es cierto, también hay que considerar el enfoque social que le quiere dar el gobierno, es importante, ¿verdad? Pero sin descuidar todo esto. O sea, correcto. Creo que la base de una economía sana es que también haya beneficio social para la gente, y si todo eso lo amarramos, yo creo que podemos construir. Y para eso va a haber recursos en la medida que la economía pueda crecer, que y sea crezca la sostenible economía, y esto. entonces va a crecer más el beneficio para la gente. Perfecto. De eso tenemos que estar todos claros. Pues muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos sintonizado, y nos veremos el próximo domingo si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.